Para mi fortuna o mi desgracia, no sé, este mes el mes pasado, ya estamos en mayo, el mes de abril se publica GINA 2019, y entonces me puse a hacer una modificación, pues casi reestructuré lo que tenía yo preparado para esta presentación. Me pareció muy interesante hablar de GINA 2019, actualísimo, ¿verdad? Acaba de salir prácticamente de la prensa, y entonces voy a hacer esta presentación básicamente comentando esta publicación de GINA 2019. Está disponible allí en esta página de internet, ginaasma.org. Voy a hacer así un resumen. Aclaro que estos conceptos son meramente personales. No tengo yo ninguna beca, no me paga ningún laboratorio, ni tengo ningún compromiso con la industria farmacéutica. Sin embargo, se van a dar cuenta que GINA pues habla mucho de productos comerciales, particularmente se van a dar cuenta. Bien, los principales cambios de GINA 2019 es que no se debe de prescribir ya un broncodilatador de acción corta, o sea, salbutamol, sin acompañarlo de un corticoide inhalado. Es una cosa que ya habíamos visto en el manejo del paciente alérgico. Antiguamente se decía, o que en la etapa 1, los pacientes que estaban prácticamente con poca sintomatología, que de vez en cuando tenían algún síntoma de asma, usara el salbutamol. Ya no es así. El manejo debe de ser siempre igual que la rinitis, con corticoide inhalado. Entonces, el cambio principal, yo creo que tiene GINA, es el que se quita. Nunca debemos usar pues el salbutamol solo. Si vamos a prescribir salbutamol, debe ser siempre junto con un corticoide inhalado. Y el segundo cambio que tiene también importante GINA es que todo paciente asmático debe recibir cuando menos un corticoide inhalado solo o asociado a broncodilatador de larga duración. Especialmente ellos mencionan la combinación de budesonida-formoterol, al menos en un esquema por razón necesaria cuando el paciente esté en la etapa 1 de control. La causa por la cual el salbutamol no se debe de utilizar es porque no previene exacerbaciones graves. Tampoco el peligro de muerte. Pacientes han fallecido utilizando solamente el puro salbutamol, y también se observa que aquellos pacientes que utilizan de manera crónica solamente salbutamol generan resistencia, y cuando hacen crisis graves después ya no responden y se andan muriendo los pacientes. Entonces, proscrito el uso solo de salbutamol. Bueno, ustedes seguramente que tienen interés en las enfermedades alérgicas, en otorrinolaringología, y es que es inevitable que veamos pacientes asmáticos en nuestra práctica. Y entonces, pues nosotros tenemos que hacer siempre la historia clínica y distinguir en aquellos pacientes que tienen síntomas respiratorios como tos, sibilancias, disnea, dolor retroesternal, que varían en frecuencia e intensidad. En nuestra historia clínica ya nos apunta a que este paciente vaya a tener asma. También dentro del diagnóstico tenemos que demostrar que hay una limitación variable del flujo expiratorio. Esto lo podemos hacer con una espirometría o simplemente con un flujómetro que todos deberíamos de tener en nuestro consultorio. Así como no se concibe el manejo de un diabético sin estar haciendo glucometrías, o un hipertenso sin estar midiéndole la presión, pues no concibo yo cómo se puede manejar un paciente asmático si no hacemos flujometrías. Es una herramienta indispensable para el diagnóstico, porque si no tenemos ese control de esa limitación de flujo expiratorio, o cuánto está limitado nuestro paciente, va a ser muy difícil tener un adecuado manejo. Este diagnóstico de asma debe de ser de preferencia confirmado antes de iniciar el tratamiento, porque una vez que hemos intervenido podemos mejorar las espirometrías con nuestro tratamiento, ¿no? Entonces es de preferencia hacerlo. Ahora, a veces por la primera vez que visita el paciente al consultorio, pues
ya trae una crisis, tenemos que resolverla y va a ser inevitable darle el tratamiento. Pero cuando sea posible, es mejor hacer esta confirmación diagnóstica. La exploración física, muchas veces los pacientes cuando acuden al consultorio, generalmente en la tarde, está calientito el día, trae su mejor broncodilatación, este paciente en ese momento quizá no nos dé la exploración física, las sibilancias. Tenemos que buscarlas, especialmente no se nos debe de olvidar la expiración forzada, pedir al paciente que sople con fuerza. Y si tenemos nosotros el flujómetro en el consultorio, cuando esté haciendo la flujometría, estar escuchándolo con el estetoscopio. Se puede percibir muy bien las sibilancias si tenemos el cuidado de pedirle pues que sople con fuerza. El soplido no debe ser de los cachetes, ¿verdad? Debe ser con el pecho. Eso es muy importante explicárselo al paciente porque igual para las flujometrías, ¿verdad? Debe de saber cómo hacerlo. Son 4 los mecanismos involucrados, son 3 mecanismos involucrados, aquí hay 4 cortes. Son 3 mecanismos involucrados en el asma. Básicamente es el edema, la hipersecreción y el espasmo muscular, que están representados aquí en esta gráfica. De los criterios diagnósticos que propone Gina para el asma, bueno, es una historia clínica que tenga síntomas respiratorios variables. Cuando menos debe tener el paciente tos, sibilancias y disnea, uno o más de ellos. En los niños particularmente es de llamar la atención que muchos de ellos solamente tienen tos. Muchos pacientes asmáticos solamente tienen síntoma de tos y no necesariamente tos seca, a veces es tos productiva. Pero ya cuando te hablan de una tos seca, disfónica, que te da en la madrugada o que cuando el niño corre, ya te hace pensar que va a traer un problema de asma. Estos síntomas también en la historia clínica vamos a identificar que varían en frecuencia y en intensidad, que hay épocas en que aumenta, épocas en que disminuye, sustancias que pueden, ambientales que pueden empeorarlo, como por ejemplo la exposición al tabaco. La mayoría de los pacientes van a tener empeoramiento en la noche y en la madrugada o al hacer esfuerzo físico. Los síntomas se pueden desencadenar con cualquier tipo de ejercicio, subir escaleras, por ejemplo. A veces al reír, le puedes preguntar al paciente cuando se ríe, ¿le da tos? Sí. A veces pues se nos pasa a preguntar algo así. También el aire frío, la exposición a alergenos pueden desencadenar esta reacción de tos, sibilancias y disnea. Las enfermedades respiratorias, especialmente cuando el paciente tiene catarro o gripa, luego es que le queda tos mucho tiempo. Cada vez que le da catarro al niño, se queda como 2 o 3 semanas tosiendo. Ese es un paciente que va a tener asma. Tenemos que tener una evidencia de esta limitación variable al flujo respiratorio y entonces necesariamente debemos utilizar al menos el flujómetro. Lo ideal es hacer la espirometría y vamos a tener en la espirometría un FEV1 bajo, la relación FEV1 con el volumen vital forzado también bajo, que sería 0.75 en adultos o 0.85 en niños. En el consultorio podemos demostrar la variabilidad del flujo respiratorio cuando le damos salbutamol, es decir, el fenómeno que se conoce como reversibilidad, que eso lo hace en el lugar donde le hagan la espirometría. Generalmente pues se hace pre y post broncodilatador. Cuando hay un aumento de 12% o mayor de 200 mililitros en el flujo expiratorio, tenemos entonces la prueba de reversibilidad positiva. También, si nosotros hacemos seguimiento con flujometrías, el pico expiratorio flujo, cuando hay una diferencia dentro del mismo día mayor del 10%, podemos entender que hay una variabilidad precisamente en el diámetro de nuestra vía aérea. El incremento mayor de 200 mililitros por minuto o del 12% después de un mes de tratamiento también es diagnóstico de variabilidad y nos confirma este diagnóstico de asma. A mayor variabilidad y entre mayor número de ocasiones que esta ocurre, es mayor certeza del diagnóstico de asma. Todo esto lo establece Gina.
También tenemos que tener cuidado al tomar en cuenta en nuestro diagnóstico pacientes que reciben tratamiento con corticoides inhalados o con corticoides sistémicos que pueden modificar nuestras pruebas iniciales. En caso de sospecha de asma ocupacional, tenemos que hacer el interrogatorio que en el sitio, el paciente nos tiene que decir que en el sitio de trabajo es cuando se presenta la sintomatología y cuando no está en su trabajo, que no es alergia al trabajo, sino a asma ocupacional. También la mujer embarazada, a veces cuesta trabajo, sobre todo cuando tenemos alguna circunstancia de embarazos de alto riesgo, donde han tenido sangrado, pues no vas a poner a hacer una espirometría, ¿verdad? Se les sale el chiquillo. Entonces, en esas circunstancias que tengamos dificultad para hacer una prueba de espirometría, que no debería serlo en circunstancias normales, bueno, se indicaría tratamiento de control mientras pues se resuelve este asunto del embarazo y luego ya se estudiará la paciente. En el caso de los ancianos también, como muchas veces el viejito pues se mueve poquito, tiene una actividad muy limitada, a veces es difícil encontrar esos antecedentes de la disnea, o se piensa que tienen otras cosas. También al revés es lo correcto, a veces el enfermo trae un problema cardiovascular o trae EPOC y lo podemos confundir con asma. También considerar que fumadores y exfumadores, aparte del asma, pueden también tener EPOC. Son dos padecimientos diferentes pero relacionados. Y cuando solamente tenemos tos, bueno, tenemos que tener en nuestro diagnóstico diferencial otras posibilidades, como por ejemplo la enfermedad por reflujo. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, bueno, en niños y en adultos hay unas pequeñas diferencias. En el caso de los menores de 5 años, pues está aquí la lista muy larga: rinosinusitis, reflujo, bronquiolitis, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, tuberculosis, malformaciones congénitas de la vía aérea o cardiovasculares, cuerpos extraños de la vía aérea, síndrome de sinusitis y cualquier tipo de inmunodeficiencias, especialmente las congénitas. Y en mayores de 5 años y adultos, bueno, síndrome de hiperventilación y ataques de pánico, obstrucción respiratoria alta, cuerpos extraños, otras formas de enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedades parenquimosas pulmonares y otras causas no respiratorias. Importantísimo, y esto lo establece Gina y lo hace, podemos decir, de una manera muy enfática, que todo paciente asmático necesita un seguimiento. Cuando ustedes tienen un paciente asmático, ya tienen paciente para rato. Ese paciente ya va a ser cliente, ya hay que programarle sus citas antes de que se retire del consultorio a la siguiente cita. No se puede llevar un buen control de un paciente si no tiene visitas periódicas programadas. En la primera ocasión que el paciente llega al consultorio, en la evaluación inicial, pues aparte de su historia clínica, su exploración física, tenemos que obtener o solicitar una espirometría basal. También tenemos que enseñar al paciente a llevar el reflujo el registro del flujo expiratorio máximo y anotar la sintomatología. Y ahorita vamos a ver, hay varias maneras de hacer esto de la sintomatología. La identificación y control de comorbilidades que pueden empeorar o desencadenar ataques de asma. Y por supuesto, revisar y ajustar el tratamiento. ¿A qué se refiere esto? Bueno, qué tanta adherencia el paciente, qué tanto caso nos ha hecho, qué tanto énfasis hemos hecho nosotros en la importancia de que el paciente no suspenda tratamiento. Tenemos que supervisar el uso correcto de los inhaladores. Ya no les puse porque por trillada aquella escena del Dr. House, pero ya todos lo conocen, ese video. Resolver dudas del paciente, en el caso de los niños, pues de los padres, ¿verdad? De cómo debe de ser el control de su enfermedad asmática. Y bien, en cuanto a la evaluación del control de síntomas, Gina propone estas 4 preguntas. Estas 4 preguntas que podríamos nosotros hacer, se diferencia un poquitito del ACT, que ahorita vamos a ver enseguida. Pero Gina nos propone estas cuatro preguntas. Primero, si tuvo síntomas diurnos más de 2 veces por semana, si se despertó alguna vez por el asma,
si se necesitó salbutamol más de 2 veces en la semana y si se limitó a alguna actividad física por el asma. Un paciente, si nos contesta que no en las 4 preguntas, es un paciente que está bien controlado. Si 1 o 2 preguntas nos contestan que sí, quiere decir que está parcialmente controlado. Y 3 o 4, pues es un paciente descontrolado. Este no viene en GINA, esto yo se los pongo aparte porque este es el hacen de esta prueba de control del asma de la Fundación Latinoamericana de Tórax, de la Asociación Latinoamericana de Tórax, en donde nos proponen 5 preguntas para completar 25 puntos. Cuando menos las preguntas, primero nos habla acerca de son básicamente las mismas de GINA, que si el paciente ha tenido alguna limitación en su actividad y propone 5 puntos para calificarse, en donde 1 es siempre y 5 es nunca. Si ha tenido disnea, falta de aire, 1 más de una vez por día y 5 es nunca. La siguiente pregunta es si ha tenido despertares nocturnos, 1 es 4 más noches por semana y 5 es nunca. La cuarta pregunta es si ha tenido necesidad de utilizar su broncodilatador. El número 1 es 3 o más veces por día y la 5 es nunca. Y la pregunta que propone, que Gina no tiene, es cómo se siente su percepción del paciente, si tiene o no controlado su asma. Si el paciente dice no tengo bien controlado mi asma, es 1, y si el paciente dice estoy muy bien controlado, esos son 5. Y aquí el objetivo es acercarse lo más posible a los 25 puntos. Pero en fin, finalmente el mensaje es que el paciente tiene que estarse evaluando su sintomatología y junto con el flujo expiratorio pico tiene que hacer esta evaluación cuando menos una vez a la semana. Si lo hace diario, mejor. Hay que identificar y controlar los factores de riesgo, es decir, si le ha faltado su corticoide inhalado, si el paciente no tiene buen apego, si está usando una técnica incorrecta, si está utilizando el salbutamol de manera excesiva, es decir, más de un frasco de 200 dosis al mes, pues es un uso excesivo del salbutamol. Eso se asocia a riesgo de muerte. También otras comorbilidades como la obesidad, la sinusitis crónica, enfermedad por reflujo, alergia alimentaria, problemas psiquiátricos y embarazo, exposición a humo de tabaco, alergenos o contaminantes, que también tenemos que interrogarlo. También condiciones socioeconómicas. A veces el problema es que estos tratamientos son costosos, tenemos que buscarle o solucionar el problema, tratar de darle al paciente medicamentos que pueda comprar, pues finalmente, ¿no? La mala función pulmonar, si estamos nosotros llevando a cabo correctamente nuestra flujometría, bueno, pues el paciente está menos de 60%, pues ya es un paciente que está en crisis. O si tenemos reversibilidad alta, en el consultorio le damos una dosis de salbutamol y tenemos una reversibilidad de más de 12%, ya es una reversibilidad alta. Hay otras pruebas que se podrían hacer cuando queremos completar nuestra evaluación, buscar por ejemplo sinefrina periférica o el esputo, que es el óxido nitroso elevado, en pacientes que usan corticoides. Ese también es un factor de riesgo. El paciente que ha sido intubado o que ha tenido crisis asmática en el último año, también ese es un paciente que debemos tener cuidado porque nos puede hacer una crisis asmática. Entonces siempre evaluar, revisar la técnica. Es muy conveniente pedirle al paciente que en el consultorio haga su inhalación para nosotros observar cómo lo hace. El objetivo del tratamiento, nos dice Gina, es primero el control de la sintomatología y junto con él disminuir los riesgos que el paciente pueda tener para hacer una enfermedad grave o una crisis grave. Hay que personalizar el tratamiento, ya mencionaba sus características, que se le facilita más, qué medicamentos puede comprar,
en qué condiciones el paciente se encuentra para pues personalizar el tratamiento y por supuesto involucrar al paciente, que dedicarle un ratito para proporcionarle información, hacerle ver la importancia del tratamiento continuo, que no hay curación para el asma, pero hay control. Igual que un diabético, un hipertenso, él tiene que tener pues, su duelo de su enfermedad, de aceptarla y pues salir adelante con un tratamiento que puede llevar a cabo y tener una vida prácticamente normal, nomás usando pues sus medicamentos. Con respecto al consentimiento informado, no necesariamente tiene que ser algo escrito, sino que el paciente tiene que entender cuáles son los riesgos de recibir y de no recibir tratamiento, qué alternativas tenemos, si es necesario o no hacerle su tratamiento de inmunoterapia, etc. Tomar pues entonces en cuenta sus necesidades y sus posibilidades. Gina nos dice que tenemos que estar haciendo de una manera continua evaluación, ajustar el tratamiento y observar respuesta. Evaluar, ajustar y observar respuesta. Continuamente, en cada visita que el paciente haga, tenemos que estar haciendo esto de tal manera que estemos personalizando y ajustando nuestro tratamiento. De manera sencilla y haciendo así como un extracto, ¿no? de lo que Gina nos propone es el uso de la combinación budesonida formoterol en caso de niños y adolescentes, la combinación que viene de 80 sobre 4.5 microgramos en la etapa 1, cuando el paciente no tiene sintomatología o se encuentra muy bien controlado, podemos utilizarlo por razón necesaria. Si siente síntomas, si le da tos, úselo. Una sola dosis se puede repetir hasta 2 veces al día. Pero si el paciente empieza a presentar más sintomatología, es decir, si ya está en la etapa 2 de control, si de vez en cuando nos tose o se ha estado despertando en la noche, tenemos que darle su budesonida formoterol mañana y noche. Si el paciente no se controla con eso, tenemos que duplicar la dosis, dar 160 sobre 9 microgramos, es decir, dos inhalaciones de 80 sobre 4.5, o cambiar la presentación al de 160. Puede ser cualquiera de las dos. Generalmente lo más práctico pues, es duplicar el que ya tiene. En el caso de que no sea suficiente, bueno, entonces agregamos el salbutamol. La mayoría de los pacientes, si detectamos a tiempo, con eso es suficiente. Y muchos podemos inclusive evitar el uso del salbutamol. En el caso de los adultos es muy semejante. La presentación que se propone es la de 160 sobre 4.5, usada de manera intermitente si el paciente no tiene sintomatología o tiene muy poca. Si la sintomatología es más continua, pues utilizar 2 veces al día, y duplicar cuando la sintomatología se exacerbe o no tengamos un buen control, y agregar el salbutamol por razón necesaria, siempre salbutamol al último. Entonces Gina nos propone para cada una de las etapas opciones de tratamiento. Y bueno, los medicamentos están listados del lado izquierdo. La verdad es que hay unas sales muy buenas, como la ciclesonida, que da muy buen resultado. La combinación fluticasona-bilanterol, que también es muy moderna y es mucho mejor que la combinación con salmeterol. La ventaja de la fluticasona-bilanterol es que con una dosis al día es suficiente. Y bueno, podemos utilizar corticoides solo o las combinaciones. Gina se inclina mucho para los tratamientos combinados. Gina 2019 pues preconiza mucho el uso de estas combinaciones, especialmente la primera que está anotada en la lista. Estos pacientes de la etapa 1 son asintomáticos o con sintomatología leve intermitente. El corticoide se usa por razón necesaria, y si tenemos un pequeño descontrol, pues duplicamos temporalmente la dosis y podemos agregar salbutamol si fuera necesario. Ahora, un paciente que ya está tan bien controlado, pues lo debemos de pasar a la siguiente etapa, ¿no? A la etapa 2 de tratamiento. Estos son pacientes que normalmente están controlados o parcialmente controlados en la etapa 1, que los pasamos a etapa 2, y entonces ya utilizamos el medicamento diariamente, mañana y noche. Bueno, en el caso de esta combinación. Si no mejoran, podemos duplicar temporalmente la dosis. Si con eso el paciente se controló, ya. Si no, agregamos salbutamol, y también podemos considerar ya en etapa 2 el utilizar el montelukast
para el manejo continuo. Generalmente lo utilizamos en Montelucas por estaciones, son 3 meses, ¿no? Ya sea toda la primavera o el resto del otoño, qué sé yo, según el momento en que el paciente nos cambió de etapa, nosotros hacemos la modificación. Generalmente yo acostumbro citar a mis pacientes cada cambio de estación y de esa manera tengo un mejor control y además de que voy documentando la estación anterior y programamos la que sigue. El paciente que no está bien controlado, entonces lo pasamos a la etapa 3. En la etapa 3 son los mismos medicamentos, nada más aquí tenemos básicamente duplicación de la dosis y podemos entonces ahora sí ya considerar inmunoterapia, especialmente si tenemos que estar utilizando salbutamol con mayor frecuencia. La inmunoterapia pues evidentemente tiene resultados a mediano y largo plazo, no a corto plazo. Los pacientes que no tenemos controlados en la etapa 3, lo tenemos que irnos a la etapa 4, ya utilizando un ciclo corto de esteroides orales, generalmente no más de una semana, se puede dar hasta 2 semanas sin tener necesidad de reducir progresivamente la dosis. Muchos médicos de repente 3 días y luego ya empiezan a reducir progresivamente la dosis, no es necesario. Los corticoides orales o parenterales usados en plazos cortos, 10 a 15 días, no es necesario reducir la dosis de manera progresiva. Bueno, si el paciente no mejora, pues ya prácticamente es considerar derivarlo al neumólogo, porque este es un paciente que ya nos va a dar mucho problema y va a ser difícil de tratar. Para en la etapa 5, bueno, ya son manejos con dosis altas de corticoides, corticoides orales, considerar agregar triotorpio, nos dice Gina, y bueno, aquí ya están las terapias inmunológicas, ¿no? Que ahora, aparte del omalizumab, los anticuerpos anti-IgE, ahora ya están disponibles carísimos. La terapia anti-interleucina 5, la anti-interleucina 5R, la anti-interleucina 4, ¿no? Que tienen estos nombres: mepolizumab, reslizumab, ranibizumab y dipilumab. No los he manejado, no los conozco, pero están en la literatura y son extremadamente caros. Entonces tenemos el seguimiento del paciente antes de iniciar el tratamiento, pues hacer su historia clínica, evaluar factores de riesgo, obtener espirometría basal, enseñar al paciente a graficar el flujo respiratorio pico y el uso de los inhaladores de control y de rescate, ¿no? La primera visita al mes de iniciar el tratamiento, donde evaluamos el grado de control, revisamos que su gráfica de flujo respiratorio, su apego a tratamiento y factores de riesgo. Y las visitas subsecuentes cada 3 a 6 meses y espirometría cada año. Eso es lo que Gina nos propone de seguimiento. Aquí tenemos varios modelos de flujómetro. El que yo tengo en mi consultorio es el Truzone. Esta es una gráfica inventada, la inventé yo para mostrárselas cómo se grafica el flujo respiratorio máximo en un paciente en donde 400 litros por minuto sería el 100% de el nivel normal. Una cosa que vamos a observar es que siempre días previos a una crisis, el paciente empieza a caer en picada, y si nosotros somos cuidadosos y estamos haciendo el seguimiento, podemos detener esta caída en cualquier momento. Si le avisamos al paciente que en cuanto llegue a la zona amarilla nos avise o use su medicamento de rescate, si lo instruimos bien, vamos a evitar que nos haga crisis. El paciente debe saber qué hacer. Entonces tenemos que instruirlo para que en cuanto toque la zona amarilla use su rescatador, y de esa manera vamos a evitar el que el paciente haga crisis. ¿Cómo sabemos que el paciente está controlado? Cuando su variabilidad es mínima. Cuando el paciente obtiene una gráfica lo más horizontal posible, podemos decir entonces que el paciente está bien controlado. De que, bueno, esta es una falla del control, una crisis, ¿no? Hay una disminución del 80% del valor predicho, es decir, estamos en zona amarilla. El paciente pues tiene una pérdida de control, aquí alguien falló, nosotros o el paciente. Tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ver qué fue lo que le disparó, una infección respiratoria puede ser, prever los casos con mayor riesgo de complicaciones y muerte, y usar el flujómetro, detecta lo que sea por anticipación las crisis, actuar de inmediato si el flujo respiratorio nos llega a zona roja,
ese paciente está en peligro. Hay que incrementar la dosis del controlador, multiplicado por 2, por 3 o por 4 si es necesario. El rescatador por razón necesaria, evitando pues, sobredosificar al paciente. Es necesario agregar un corticoide en algunas ocasiones vía oral o intramuscular, IV según el caso. Por ejemplo, utilizamos prednisolona 1 miligramo por kilo en el caso de los niños, 40-60 miligramos en el caso de los adultos, en una dosis única diaria o 2 dosis al día por 5 a 7 días. Si el paciente se deteriora, oportunamente llevarlo a la sala de urgencias, monitorear la saturación de oxígeno, nebulizarlo, canalizarlo y en su caso ingresar a cuidados intensivos. No se nos olvide pedir ayuda. Cuando tenemos un paciente que se nos deteriora, siempre es mejor 2 cabezas que una. El manejo de crisis se prolonga mientras el paciente tenga disnea taquicardia, la saturación esté por debajo del 95%. Al resolver la crisis, vamos a descontinuar progresivamente los medicamentos uno a la vez, vigilando su comportamiento del flujo expiratorio. Primero quitamos los corticoides sistémicos, luego el salbutamol, después si no recae, vamos reduciendo la dosis del controlador, la mínima que mantenga el flujo expiratorio en zona verde 80% mayor del predicho. Muchas gracias.